Y nada ahí. ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes muleta? Me caí. ¿Y esa vaina que tuviste aquí? El segundo. Mira, puedes poner sentada. No, yo estoy muy para, no para. Claro, o como te sientas cómoda. No, tranquilo. Dale, pues. Uy, Yo lo que diré. ah, bueno. No, atrás. Atrás. Ahí está atrás. Ok. Buenos días. Para continuar y terminar con el seminario, les vamos a explicar hoy hemorragia subaracnoidea. Tenemos que la hemorragia subaracnoidea es toda hemorragia que se dé entre la pierna madre y la aracnoide. Tenemos que por acá, el espacio subaracnoideo, circula el líquido cefalorraquídeo y pues grandes vasos. Y hablamos como mayor causa el aneurisma saccular. Hablamos de aneurisma saccular, toda aquella ensanchamiento de la arteria que se reviente, por así decirlo, que se protuya y se rompa. Y saccular por el hecho de la forma que ella tiene. Ella tiene una especie de forma como de fruta, donde tienen un cuello y un tronco cilíndrico, que también tenemos diferentes tipos de aneurismas, como por ejemplo la fisiforme, donde ellas crecen por completo, o sea, se ensancha por completo la arteria. Pero dibújalo. ¿Un marcador? Claro, para que te entiendan. ¿Quién tiene un marcador que me preste? Hablas del sacular y del fusiforme, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, pero el punto es que ella agarra y se ensancha toda la arteria, no se ensancha como aquí que es un trocito nada más que se protruye. Y bueno, ella tiende a reventarse mayormente por... Ya va, Juliana. La clave de un buen expositor es hacerse entender. Independientemente de los métodos que use, usted tiene que hacer entender hacia tus compañeros. Ellos no entienden que es un aneurisma fusiforme. Y tú estás pasando eso por alto para continuar. Entonces, yo te sugiero que hagas que entiendan qué es un aneurisma fusiforme para poder continuar. Si no tienes una foto, dibújalo, ¿no? Es algo sencillo, fácil de resolver. Muchachos, ¿saben qué es un uso? Se llama fusiforme porque tiene forma de uso. ¿Qué es un uso? Creo que era como una cosita de forma muy bicóncava, que era como una cosa de hilar, que se llama Biconvexa, más bien. biconvexo. Es así. La tiene una forma como un músculo, el músculo Como fusiforme. un músculo, exactamente, el músculo es fusiforme. Como un balón de fútbol americano. ¿Cómo? Un balón de fútbol americano. Ya no te entiendo. Un balón de fútbol americano. Exactamente, esa es la forma. Como un balón de fútbol americano, como un hematoma epidural, como eso, una forma fusiforme. Si Juliana no te dibujara, sería muchísimo mejor. Pero bueno, continúa, Juliana. Ok, y bueno, hablamos que la mayor factor de riesgo de esto es la hipertensión arterial. Usualmente estas se dan en donde se bifurcan las arterias o que tienden a ser más sensibles. Entonces, la fuerza con la que golpea la sangre, las paredes de las arterias tiende a debilitar esta zona, hasta que bueno, se protruye de cierto modo. Tenemos etiología espontánea en el caso de que esta se reviente por hipertensión o traumática, ya sea por un golpe contundente en la cabeza. Bueno, la patogenia de esto, tenemos que ella, de por sí, ella tenía una predisposición a debilitarse, ya sea genética. Luego tenemos el efecto de la presión arterial, que esta le va a golpear y va a golpear en la zona mayormente donde se bifurcan las arterias y va a presentar la ruptura del aneurisma. Y esto va a llenar el espacio subaracnoideo mayormente, por eso es que en las tomografías se ven como una especie de rayitas, por así decirlo, porque ella va a buscar como las hundiduras de la circunvolución de la sangre, espacios más gruesos, para agarrar ahí como amontonarse ahí esta sangre, acumularse. Y bueno, los síntomas clínicos, aparte de que hay ciertos lugares donde va a tener poco flujo sanguíneo, con lo que ya habíamos hablado de las áreas, va a presentar esas manifestaciones, pero además manifestaciones de hipertensión intracraniana, como por ejemplo el peor dolor de cabeza de su vida, vómito en proyectil, que no es muy común pero es específico. Vamos a presentar, aparte de eso, la sangre es muy irritante, entonces también vamos a poder presentar signos meningios, brucitis, Kerning, rigidez de la nuca. Bueno, en cuanto al diagnóstico,
para diferenciar, o sea, es una vez que uno entiende, pues, digamos, lo que explicó mi compañera, de que la sangre entra, o sea, hacemos en el paso sobre el video y es como que si marcara las convoluciones de los hemisferios. Paso al siguiente. Como podemos observar, aquí es una tomografía computarizada de corte axial de cráneo, en donde se observa una imagen hiperdensa, en donde el hemisferio, en el hemisferio derecho, en el lóbulo frontal. Ahora, esta es su gran idea, porque a diferencia, aunque se puede observar, aunque pareciera que se encontrara en el parénquima, en el cerebro, no sucede así, porque a diferencia de las anteriores, lo que podemos observar es como si fuera una mancha más o menos redondeada con bordes irregulares. En este caso, como la sangre se encuentra en el espacio subaracnoideo, miren cómo podemos observar que buscan como que marcar las inconvoluciones. Esa es una gran diferencia. Muy bien. ¿Cómo clasificarías eso según Fisher? Este es un Fisher 2, porque también encontramos que pues también encontramos digamos compresión del ventrículo lateral derecho. Hay compresión del ventrículo, pero ¿qué es un Fisher 2? ¿Te acuerdas de Fisher 2? No parece un Fisher 2. ¿Será que? Bueno, el Fisher 1. El Fisher 1 es normal, el Fisher 1 recuerda que no tiene nada. Es una Sí, pero entonces será el Fisher 3, porque yo vi un Fisher 4 y pues no, Fisher 4 digamos ¿Qué que. dicen los muchachos? ¿Qué dicen? Pero no, ya va, ella. No la tienes que pegar, bro. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Por qué es un Fisher 3? Exactamente. Exactamente. Estos dos son conceptos totalmente válidos y no son a pegar. ¿Qué es un Fisher 3, niño? Bueno, Fisher 3 es donde la sangre se encuentra, como le dijo mi compañero, en el vaso sobre el video, pero no entra como tal hacia el paso de los No, ventrículos. es que ocupa la cisterna basal con grosor de menos de 1 milímetro y de más de 1 milímetro, perdón, así como lo tienes ahí. De hecho, si tú mides ese espacio, esa circunvolución, todo lo que dijiste está muy bien, pero tienes que ubicarla bien en la clasificación de Fisher, es en inglés, como nos dijeron aquí los compañeros. Síguela, por favor. Bueno, la otra imagen sería, pues, aquí ya tendríamos para o sea, cómo es que se ve un aneurisma. Esta es una angiografía computarizada en la que se utiliza, en donde podemos localizar el aneurisma. ¿Qué es lo que sucede? Dice que el 90% de los aneurismos se presenta es en la circulación anterior. Y mayormente, como la imagen que presentó mi compañera, dentro de la circulación anterior, el 40% de ellos se encuentra en la arteria presentante anterior. Entonces, encontramos las arterias cerebrales, las arterias cerebrales anteriores, y aquí nosotros pero es donde ocurre, es donde se encuentra anatomosis con la arteria comunicante anterior, y es donde se localiza el aneurisma. Algo característico del aneurisma también es que, o sea, dependiendo del tamaño, va, digamos, que a aumentar o a disminuir el riesgo de que se rompa. Dice que un aneurisma mayor a 10 milímetros tiene un riesgo de que se rompa del 50% transcurrido el año. Y para ver todo esto, bueno, se ve completito como que el cerrito aquí en la arteria anterior. ¿Listo? Bueno, y en cuanto al tratamiento tenemos igual soporte global, farmacoterapia y el tratamiento curativo. En cuanto al soporte global, al igual que el anterior hemorragia, tenemos que el reposo absoluto también se recomienda elevar la cabecera de la camilla a 30 grados, y también algo aquí importante, que se evita el esfuerzo, porque el aumento brusco, o sea, de las presiones, empeora el pronóstico. Y otra cosa aquí que también resalta es que esto es realmente crítico y se tiene que tener el paciente en UCI, ya que, o sea, tenemos que tener altamente controlado lo que sería su estabilidad metabólica, porque, por ejemplo, tenemos que asegurar la normoglucemia. Recordemos que altas concentraciones de glucemia en el parénquima como tal ocasionaría la mayor porción de ácido láctico, pues empeoraría el pronóstico. Y la apirexia, es decir, tratar lo posible de que no se produzca fiebre, de que no haya fiebre, para que no ocasione, digamos, que la muerte de las neuronas. Y hemodinámica, pues, igual que la anterior, se evalúa lo que son la presión arterial, para que, dependiendo del valor, pues se tiene que disminuir
y así evitar que haya una cosa, que la sangre llegue con mucha fuerza al cerebro y la hemorragia empeore. En cuanto a la farmacoterapia, es para, más que todo, para, digamos, que evitar complicaciones. Una de ellas sería prevenir el vasoespasmo, y aquí obtenemos el nifedipino, que se administra 60 miligramos cada 4 horas por 21 días. El vasoespasmo, como lo estuvimos hablando en la clase pasada, no es más que la contracción involuntaria de un vaso sanguíneo. Y esto, pues, podría, o sea, ocasiona un proceso isquémico. Y el vasoespasmo se provoca, digamos, que por la irritación de las arterias del vaso por la presencia de la sangre. Y por último, para prevenir el resangrado, tenemos el ácido tranexámico, que es por 3 días. Y esto es importante, ya que dice que que el resangrado en sí, o sea, digamos que empeora el pronóstico. Y por último, el tratamiento curativo, como lo dijo el doctor, ya más que todo es quirúrgico. En este caso tenemos uno no tan invasivo y el otro sí invasivo. Tenemos lo que sería el vascular, en donde, como podemos observar aquí, se coloca una malla, que es lo que está haciendo el doctor, que sería el COES, en el área del aneurisma. Esto es para que se favorezca la producción de un coágulo aquí y evitar que salga la sangre. Y la otra, que ya sería digamos, que el netamente quirúrgico, que es donde, como podemos observar, se coloca una pinza en el área de la aneurisma para evitar que la sangre salga. Ese es un clip, sí, se coloca en el área del aneurisma para que la sangre Pero no viste por ahí porque esos son tratamientos curativos o sea, esos son procedimientos para neurismas saculares. El de los fusiformes no lo encontraste por ahí, el de los fusiformes, que es diferente a ese. bueno, no te menciona pues. Bueno, no pasa nada. Mira, ¿y dónde ves eso del ácido tranexámico? Está interesante. En el Ferreras. Pero se prestaría un poquito a debate. ¿Qué opinas tú de eso, Ginger? ¿Qué opina la gente del uso del ácido tranexámico en nuestros pacientes? ¿Qué es el ácido tranexámico? Es un procoagulante. No, Luis, dame más. ¿A qué familia pertenece el ácido tranexámico? Lo que pasa es que recuerdo que se usaba junto con la vitamina K. Creo que Eso que tú estás diciendo, Luis, eso lo hacen. No, eso no se hace. Eso lo hacen los cubanos, eso lo hacen los rojillos, los que estudian. Porque eso no tiene ninguna. lo que pasa es que en el semestre pasado en farmacología nos dijeron, creo que era para los mujeres que tenían. Nunca asocie el fármaco con sintomatología, sin saber su mecanismo de acción, cómo actúa y cómo interactúa con otros medicamentos. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico, no es un procoagulante. Ojo, no existe medicamento procoagulante, eso es mentira, muchachos. Y eso que dice Luis es un error, es un vicio que traemos arrastrando desde hace muchísimos años, porque desde la época de estudiante, y yo viví eso también, uno se mete el chip en la cabeza de que un paciente que sangra tú le metes ácido tranexámico porque es un procoagulante y va a parar el sangrado, cosa más falsa, imposible. Eso es un antifibrinolítico. El ácido tranexámico específicamente, Ginger, te pregunto por eso, porque en el caso por lo menos de hemorragia digestiva se ha prestado mucho debate, porque es más los efectos adversos que pudiese dar al beneficio que pudiese presentar. Entonces no estaría indicado. Aquí, bueno, volvemos con lo mismo. Entonces, pues, se descarta. Lo que te digo, pues, porque el ácido tranexámico, ok, te pudiese parar un poco el sangrado, pero también aumenta bastante el riesgo trombótico. Y en un paciente de riesgo, en un paciente con algún trastorno de ritmo, pudiese aumentar el riesgo trombogénico. Es que hay por ser un paciente que tiene que tener reposo absoluto, tiene que acostar en una cama, estar totalmente estático, y obviamente con un procoagulante, o sea, que va a salir el proceso isquémico después de que. Y nos ponemos a echar ojo en los metaanálisis anteriores y la mayoría concuerda en que bueno, lo uses o no lo uses, tampoco es que te va a prevenir mucho un resangrado. Pero es que, porque, a ver, ¿hasta qué punto él favorecería a que el aneurisma, en este caso sacral, no se, o sea, porque si tendría que ver con formar un coágulo? No, bro, ya, es que aquí no estamos hablando de aneurisma, estamos hablando de la hemorragia suprarrenal, de lo que ya sangró. El nifedipino lo utilizamos, ya el paciente sangró, de hecho, mira, ahí lo ponen para prevenir el vasoespasmo durante los primeros 21 días del evento. Y si el nifedipino, padre, irrefutable, inbanqueable, ese
ese es titular indiscutible. Pero el ácido tranexámico contra no sé, no sé si poner ahí. De hecho, si nos vamos ahorita a la práctica actual, nos vamos a Luis Racetti y revisamos las historias de los pacientes con enfermedad, hemorragia subaracnoidea, vamos a ver que todos los pacientes tienen nimodipino, pero ninguno tiene indicado ácido tranexámico. Entonces, bueno, eso es, muchachos, tenganlo en cuenta. Con respecto a los fármacos, ustedes se van a encontrar casos parecidos de aquí en adelante muchísimas veces. Que tiene vómito, pásale una ondansetron. Que vuelve a vomitar, pásale una metoclopramida. Que le duele la barriga, uy, es clásico. Y me convulsionan las cucarachas de la cabeza cada vez que lo escucho. Que le duele la barriga, dale un omeprazol. No, terrible. Entonces, muchachos, contexto siempre, y cuando hablamos de fármacos siempre tengan en cuenta farmacocinética y farmacodinamia a la hora de indicar algún tipo de fármaco. Otro dato, y ya creo que me pongo un poco repetitivo con esto, no estudien por libros, muchachos, ustedes mismos para eso. Los libros son para los chamos de primero, segundo, tercero y cuarto semestre, ya ustedes están en otro nivel. Estudien por guías actualizadas, muchachos. Los libros quedaron atrás. ¿Qué ibas a decir, Yura? Te vi levantando la mano. Bueno, sí. La malla se supone que se usa para que se forme un tapón. Sí, un coágulo, tengo que complementar eso. Pero mira, este es el tratamiento del aneurisma sacral. Generalmente es equilibrio. La malla se usa más que todo en el aneurisma fusiforme, por eso te preguntaba por eso, Gigi. Y no, papá, no es que forme coágulo, porque es que el ácido tranexámico no es que va a formar un coágulo solamente en la tetica, va a formar coágulos en todos lados. Entonces condiciona un estado protrofótico. Entonces la malla se usa en el aneurisma fusiforme para evitar que se rompa. Exactamente, para evitar que se rompa. Entonces, datos aquí, muchachos. Bueno, se me fue lo que les iba a decir. Continúa, Gigi. ¿Listo? No, listo. ¿Ya está todo? Sí. Ok. Bueno, esto más de lo que habíamos hablado en clases anteriores, las medidas de neuroprotección, todas las tenemos claro, ¿no? Son varias. Mira, esto puede ser pregunta de examen. Evitar maniobras de Valsalva, cabecera a 30 grados, evitar la hipertensión, evitar la fiebre, la hiperglicemia. Eso lo tenemos claro. Creo que ese es para ustedes el punto más importante de esta clase. En cuanto al tratamiento farmacológico, el nimodipino de primera línea, si tú nos dijiste, Ginger, pero también tenemos que tener presente el uso de otros antihipertensivos, porque la hipertensión arterial en estos pacientes es de muy difícil manejo, a veces es refractaria incluso. Hemos tenido pacientes en sala hasta con 5 antihipertensivos para controlar este tipo de hipertensión, y el factor que más se asocia a resangrado es la hipertensión. Ni siquiera funciona el óxido nítrico. ¿Cómo, papá? Ni siquiera funciona el nitrógeno, o sea, la No glicerina. te entiendo. La nitroglicerina, o sea, no funciona. No, la nitroglicerina no se usa aquí, Gabo. De hecho, la nitroglicerina no lo usamos como antihipertensivo. La nitroglicerina es un vasodilatador, porque es un nitrato. Pero, otro dato importante, ya que Gabo nombra la nitroglicerina es un vasodilatador venoso, muchachos. Hay vasodilatadores arteriales y venosos. La nitroglicerina es venoso, por lo tanto, va a aumentar la poscarga, va a aumentar la precarga, la poscarga, va a disminuir la presión arterial. Pero no es un antihipertensivo como tal, mira, así que no lo usamos aquí. Recuerda que es el nimodipino, ya que lo tenemos ahí y lo usamos tanto en este caso. De hecho, el confesor, muchachos, creo que esto, cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea y ACV hemorrágico, es la única indicación precisa que tengo clara ahorita de nimodipino, porque no lo usamos en más ningún otro caso. ¿A qué familia pertenece eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el nimodipino? Es un calciotoponina, exactamente. La nitroglicerina no puede ser incluso contraproducente en este caso. ¿Por qué? Si es un vasodilatador y tenemos una hemorragia y producimos una vasodilatación, no aumentamos la llegada de sangre para ir a la cerebral, terminamos. No. Está bien, no, pero está muy buena esa deducción, está bastante lógica, pero por allá dicen que no, ¿por qué no? Pero es como lo dijo el doctor, es un
vasodilatador, pero a nivel venoso. Es un vasodilatador venoso, sí, es verdad, excepto esa ginger, ¿qué más? Entonces lo que pasa es que, bueno, recordemos que a la vena pues, dilata, lo que hace que la sangre se almacene en la vena, y aquí la sangre viene de la arteria, o sea, la arteria es la que está sacando la sangre de golpe hacia el... Esto tiene mucho sentido lo que dice Ginger, porque el mismo dipino, en este caso el carbonita es un vasodilatador también, pero es un vasodilatador arterial. La nitroglicerina es un vasodilatador venoso. Eso sería casi que la principal razón de paso que la nitroglicerina tiene afinidad específica por grandes vasos. O sea, el doctor a lo que es el nivel de vena cava superior e inferior, el mismo dipino tiene afinidad por arterias cerebrales, por eso es que lo usamos específicamente acá. Entonces, bueno, la nitroglicerina no pega aquí bajo ningún contexto. Y bueno, con respecto a lo otro, lo que les dije, muchachos, no solo para el ácido tranexámico, para todos los fármacos que vayan a ver, como les dije, hay mucho vicio que arrastramos por generaciones anteriores. Siempre tengan en cuenta el mecanismo de acción de los fármacos, cómo actúan y con qué interactúan, y bueno, ahí está un poquito complicado. Pero, muchachos, este seminario estuvo buenísimo, ¿verdad que sí? Excelente. Quizás un poquito más de imágenes que hubiese metido. Ginger, pilas con la clasificación de Fisher, eso te tiene que salir naturalmente. Eso tiene que ser casi que impulsivo. Pero bueno, chévere, el seminario de verdad que estuvo muy bien, al principio.